¿qué 48 tal? participantes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? John. Sí, hola John, Sí. ¿cómo estás? ¿Qué edad tienes, Hola, ¿qué John? tal? Mi nombre es John Carlos Díaz Coronado, soy de la región Loreto, ciudad de Iquitos. Tengo 26 años, soy ingeniero ecólogo de profesión y bueno, ¿Ingeniero? sí, ingeniero ecólogo de profesión. Tengo un poco de Ecólogo, ok. experiencia en el trabajo de derechos sexuales, derechos reproductivos. El año pasado, bueno, casi 3 años, trabajé en una ONG que es Plan Internacional, en un proyecto que justamente buscaba reducir el embarazo en adolescentes acá en Loreto, mediante una metodología que trabajaba con adolescentes de 13 a 17 años. Y también soy activista socioambiental, tengo una organización que fundé hace 4, ya llevamos el 5.º año, donde brindamos talleres de educación ambiental, talleres de derechos sexuales, derechos reproductivos en comunidades aledañas acá en Loreto. Un gusto, saludos para todos y todas. Qué gusto, John. Valeria, veo que estás con la manito levantada. Sí, hola, muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, Valeria. Mi nombre es Valeria Ochoa, tengo 23 años. Soy licenciada en Administración y Negocios Internacionales, que es totalmente diferente con lo que es el tema de que vamos a tratar el día de hoy. Pertenezco a la... ¿Por qué crees que es diferente? Bueno, en el aspecto de que yo trato más con el comercio exterior que con lo que es lo que es el tema de relaciones sexuales, pero hay un pero en esto de acá. Soy miembro de la red Intercoru, pero soy de la parte de Ucayali. En estos momentos no me encuentro allá por temas de trabajo, ahorita estoy en Lima, pero junto con mi vocera, que también está acá de la red de Ucayali, con ella se ha realizado un proyecto el año pasado que es para poder disminuir los embarazos en los adolescentes, en lo que son los distritos de Manantaya, Yarinacocha y todo eso. Y mi objetivo acá poder es aprender un poco más sobre esto y incentivar a las demás personas de que las relaciones sexuales no es un tabú en el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias a ti. Daisy. Sí, buenas tardes con todos. Un gusto el participar acá. Soy psicóloga. Estoy hace bastante tiempo trabajando todo este tema de la sexualidad. Me formé en Impares y menciono hace tiempo porque cuando era muy joven creo que la educación sexual en algún punto fue bastante preventiva porque también capacitábamos a más jóvenes. Entonces me agradó mucho la idea de estar acá por eso, para seguir adquiriendo más herramientas para poder capacitar a más personas. Gracias. ¿Qué edad tienes, Daisy? 25. 25 años. Ok. Yo estoy tomando nota por si acaso, cuando me ven que me agacho es porque estoy escribiendo. Ok, ¿quién más? Miren, tenemos 41 participantes ya y tenemos 3, 4, 5 personas que se han presentado. Yadire Araceli. Soy Yadira Araceli, estudio la carrera de comunicación. Soy el 7º ciclo de año. Me inscribí en este taller fue porque me llamó mucho la atención el tema de la sexualidad. Como dijeron la mayoría de todos ustedes, es muy tabú. Actualmente, las personas de mi edad, que tienen 20 años o menos, suelen tener problemas por distintos tipos de métodos anticonceptivos que no conocen o que no saben o que se dejan influir por diversas personas, de las cuales me llama mucho la atención investigar, buscar y comentárselos, ya que puede ser de ayuda para todos, así como también la salud mental, ya que, como se sabe, los métodos o sexuales afectan muy gravemente el tema de la salud mental. Gracias. Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, te escuchamos. Sí, disculpen la cámara, estoy con un problemita acá. Yo soy No de hay la región de problema. Arequipa, sí, soy de la región de Arequipa, soy biotecnólogo y bueno, por parte mía he trabajado en centros de salud, en zonas de Cusco y la selva. Y bueno, ahí claramente pues se ve una falta de educación sexual y sobre derechos sexuales generalmente en muchos jóvenes, sobre todo mujeres. Y es una motivación en parte aprender
sobre estos temas, ¿no? Porque es una problemática generalmente que me ha tocado vivir y ver bastante en esas zonas, los centros de salud, sobre todo en lo que es prevención de embarazos jóvenes y también de enfermedades venéreas, ¿no? ¿Qué edad tienes, Romero? 27 años. 27 años. Sí, buenas tardes. ¿Me logran escuchar bien? Yo sí, no sé tus compañeros. Ok. Ah, está bien. Disculpe que no prenda la cámara, tengo un problemita con la cámara. Bueno, buenas tardes Tranquilo. con todos. Yo soy Yubitsa, soy Yubitsa Espinosa, soy de acá de Lima. Soy psicóloga, tengo 22 años. Bueno, realmente considero que la educación sexual es bastante importante, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en diferentes centros médicos, en centros psicológicos, y es una necesidad la cual no está al 100% abordada, ¿no? En todos los lugares. Hay que brindar bastante información en realidad, no solamente a los jóvenes, sino también a los padres, ¿no? A las personas de distintas edades, porque ellos de alguna forma se involucran en esta educación sexual de los hijos, ¿no? Bueno, me interesa bastante para poder aprender y si se puede en algo poder aportar, ¿no? Ya que he brindado también charlas sobre el tema y me gusta mucho. Siento que hay bastantes jóvenes, ¿no? Aquí también. Y creo que todos estamos para aprender un poquito de cada uno. Eso es todo. Ujú. Listo, Yubitsa, gracias. No veo ninguna otra manito levantada. Bueno, con los que ya por lo menos han ido participando, de los 45, tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas que se han presentado de los 45. Esto por lo menos ya nos da una idea. Lo que sí me gustaría es saber quién aquí, el menor de los que se ha presentado era Yubitsa, que tenía 22 años, creo. No. La menor me parece que era Yadire, de 20 años. ¿Hay alguien menor de esa edad? Yo tengo 18. Angie Florita. Angie, sí, te presentaste, pero no nos dijiste tu edad. Listo, tú tienes 18 años. ¿Alguien menor de 18 años? Alguien mayor de aquí del grupo que se presentaron, el mayor lo tengo de 28 años. ¿Alguien mayor de 28 años? No, ninguno. 29, Jacqueline, ok. Julie Crispín también 29, tenemos 2 de 29 años entonces. Silvia Bardales, claro, Silvia, puedes presentarte sin ningún problema. 29 años. O escriben por el chat o levantan la manito, no hay ningún inconveniente, pueden presentarse, todavía estamos en el tiempo de presentación. Acuérdense que estamos desde las 3 hasta las 5. No vamos a dar tantos conceptos, porque los conceptos ustedes los pueden encontrar no solamente a través de internet, lo pueden encontrar en diferentes libros, en diferentes compendios. Así que no nos vamos a centrar tanto en conceptos, nos vamos a centrar un poco en lo que justamente el grupo, que son ustedes, que ahorita tenemos 48 personas, están entendiendo por lo que es la sexualidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tratar de hacer, de aterrizar un poco los conceptos, de qué es lo que estamos hablando. Así que Silvia, te escuchamos. Muy buenas tardes a todas las personas que también se han llegado a conectar. Yo ya tuve la oportunidad de conocer la metodología con la que trabaja la psicóloga Patricia y bueno, he participado de hecho en los talleres de promotores de derechos sexuales y derechos reproductivos que hace la Red Interforum. Y bueno, quería comentar justamente sobre eso, así que mis datos, tengo 22 años, estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación, el próximo mes ya egreso, y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar en Huayca en un proyecto audiovisual de derechos sexuales también y derechos reproductivos, que fue casi todo el año del año 2021. Por eso me interesa mucho el tema y considero que es muy importante, ¿no? Porque la problemática social que atravesamos desde niñas sobre la violencia de género en sus diversas formas y contextos, tiene una de las soluciones, creo yo, es la educación sexual integral.
Entonces, desde hace ya varios años atrás he estado leyendo sobre el tema y por eso me gustaría participar en estos, más de estos espacios y conocer más el proyecto, ¿no? de Jóvenes por los DCR, ¿no? En televisión. De hecho, me importa muchísimo ese tema porque a través de la Asociación Femenina Estudiantil del Perú, en la cual soy parte, también hemos hablado de esto porque en el contexto universitario deberíamos de abordar estos temas. Porque muchas veces en la secundaria no llegamos a tocarlos más que desde un enfoque sobre la genitalidad y no llega a ser más allá, ¿no? Hablar de sexualidad no es algo que al menos desde mi contexto en Tacna no he podido percibir. Entonces, bueno, eso es lo que les podría compartir y mucho gusto con todas y todos. Gracias, Silvia. Naicha Sonco también nos dice buenas tardes. Bueno, ya la deben estar también leyendo ustedes. Es estudiante de trabajo social desde la ciudad de Puno y tiene 23 años. Qué gusto, Naicha. Ok, entonces, hay algunas cosas interesantes que han ido diciendo. No sé si alguien más quiere presentarse. No, a ver, dice, mi nombre es Susi Germany, le escribo de las redes de San Ramón, 22 años. El tema a tratar es muy importante para la sociedad. Un gusto con todos. Un gusto, Susi. Lo que pasa es que esto de hacer las capacitaciones o de hacer los talleres virtuales no resulta tan práctico, de alguna forma, como antes cuando eran presenciales, por el tema de la interacción. Por ejemplo, ¿no? Ahora, a mí lo que me gustaría saber es cuál es el concepto que tienen ustedes cuando se dice sexualidad o se habla de sexo. Aquí, por ejemplo, leía, Catherine, la que había estudiado antropología, decía que una de las cosas que le llamaba la atención era por qué iniciaban a más temprana edad en ciertas regiones de la selva el tema de su sexualidad. Y entonces me gustaría iniciar sobre eso. ¿Quiénes, un poco, si Catherine, tú podrías un poco explicarnos más acerca de esto que estás comentándonos? ¿Esto es una pregunta? ¿Esto es una afirmación? No les digo que el problema de esto es que no... Sí, Catherine. Sí, disculpe, sí. Bueno, lo que pasa es que antes de, digamos, la llegada de la invasión y el mal uso, ¿no?, del cristianismo, se satanizó, ¿no?, la sexualidad o, digamos, hablar del sexo, ¿no?, porque no solamente sexualidad es el coito, ¿no?, sino es más allá de... Pero también... A eso iba, y me parece genial lo que estás diciendo. Ok, comencemos entonces con eso. Cuando tú dices se comienza de alguna forma satanizar el tema de la sexualidad, y ahora haces hincapié en que hablar de sexualidad no es solamente hablar de coito. ¿Qué sería entonces hablar de sexualidad? La sexualidad abarca también en la forma en que nos vestimos, en la forma en lo que también sentimos, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿algo más? Bueno, eso en general. Y lo que no terminé la idea es que quería decir que también en la región de la selva, o sea, ellos antes quizás de ser colonizados por algunos extranjeros, por decirlo así, ellos tenían una concepción diferente, ¿no?, a estos colonizadores. La concepción de sexualidad para ellos era, digamos, parte de su vida, ¿no?, porque ellos tenían, digamos, personalizaban, por ejemplo, al agua, y todo su parte geográfico, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿no?, se sabe que a veces en la región andina se dice Pachamama, ¿no? En la selva se dice de otra forma. Y digamos, ellos interiorizan toda esa forma porque viven parte de la siembra, son parte del sembrío, y obviamente creen o tienen esta como visión de que ponen parte de la siembra o la tierra como algo femenino, ¿no? Y no lo ven como algo satanizado o algo lujurioso, quizás como nosotros como desde un punto occidental lo vemos, ¿no? A cambio la gente
en ese entonces, ¿no? No lo veían tanto así, ¿no? Por eso, digamos, había, digamos, ese libertinaje, ¿no? Que algunos libros, algunos autores mencionan, ¿no? Y también, digamos, se dio tanto digamos, adelanto del sexo, también por la explotación de los recursos naturales que se dieron allá en la selva. Y también de personas que llegaron ahí y utilizaron, ¿no? A las personas ahí para sus quehaceres. Y también, digamos, también es un punto, también influye mucho lo económico y la explotación de las tierras, del campo y todo eso. No sé si me dejo entender. Ya, ¿sabes qué es lo interesante de todo lo que has dicho? Bueno, todo lo que has dicho es interesante, Catherine, pero creo que una de las cosas que ustedes necesitan tener claridad es que los mensajes que van a transmitir tienen que ser claros, tienen que ser con lenguaje muy sencillo, porque de lo contrario simplemente nos vamos a perder. Por ejemplo, Julie Crispin, Julie, o Juli, no sé cómo se Sí. pronuncia. Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy, Julie. Juli. Julie. Julie, ok. Julie. Julie, ¿puedes decirme qué es lo que has entendido de lo que acaba de decirnos Catherine? ¿Qué es la sexualidad para ella? Lo que pasa y con respecto a lo que ella ha dicho es de que se perdió esa libertad de demostrar la sexualidad, el sexo, ¿no? Entonces llegaron los invasores y entonces nos impusieron otra forma y otra forma de pensar sobre eso, ¿no? Se perdió, o sea, se quebró esa libertad que tenían aquí los indígenas y es por eso que nuestra sociedad se volvió más conservadora, ¿no? Y eso también hay que sumarle el tema de la religión, ¿no? Se dice que es pecado el tema de repente, no sé, tener el coito antes del matrimonio y todas esas cosas, ¿no? Es la suma de todas esas cosas que pues nos mantiene hasta ahora como una sociedad muy, muy conservadora. Eso podría decir. Ok, Julie, eso es lo que tú lo has entendido. Ahora, ¿y tú sientes que no somos una sociedad muy conservadora? ¿Cómo? ¿Tú sientes que somos hasta ahora una sociedad muy conservadora? Sí, sí, somos muy conservadores en ese aspecto y justamente, por ejemplo, a mí también me llamó la atención de estar aquí porque quiero aprender, ¿no? En realidad quiero aprender porque, como bien lo dijeron anteriormente, en las escuelas no se da una educación sexual integral, ¿no? No se habla mucho de eso y mucho menos los padres, ¿no? Y lo puedo decir desde mi experiencia, ¿no? Por ejemplo, mis padres no solían hablar mucho de esos temas conmigo cuando era adolescente, por ejemplo, ¿no? Entonces, falta mucho eso, ¿no? Falta mucho y si hubiera una educación sexual integral, ¿no? En los colegios evitaríamos muchísimas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me da muchísima ¿Cómo pena. qué evitaríamos, Por Julie? ejemplo, ¿Qué es lo que crees que evitaríamos? los embarazos, por ejemplo, precoces, por ejemplo, ¿no? Quería mencionar eso. Yo veo muchos Ya. ¿Qué es un embarazo precoz, Julie? adolescentes que tienen hijos. O sea, Ok. Ok. Ahora, ¿crees tú que los embarazos precoces podrían evitarse con una educación siendo sexual? adolescentes, ¿no? Todavía no Ah, terminan de ser adolescentes y ya son padres, ¿no? Entonces, claro. Ok, sí, pero aquí hay varias cosas que tenemos que recordar. Y es importante por eso también que así como ustedes están buscando información sobre lo que es sexualidad, sexo, género, derechos sexuales, también, y hay personas que lo han mencionado, Silvia lo mencionó, creo que ha sido una de las primeras, de las únicas que mencionaron el tema violencia. Cuando uno habla de sexualidad, está hablando de muchos temas, no solamente está hablando de embarazo, también lo dijo Romero, habló de prevención de embarazo, habló de infecciones transmitidas sexualmente, Yadire habló de métodos anticonceptivos, a ver, también, ¿qué más? Valeria habló de las relaciones sexuales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de muchos temas.
que van a ir saliendo poco a poco. Y cuando se habla, y eso es lo que creo que debería quedar claro, cuando nosotros hablamos de sexualidad, estamos hablando de la forma de ser, de compartir, de sentir. Todo eso tiene que ver con la sexualidad. Sexo es una cuestión netamente biológica. Es decir, cuando se habla de pene o de vulva, eso solamente es el tema de sexo. Cuando empezamos a tener todos esos conceptos claros, hablar de estos temas va a ser mucho más sencillo porque vamos a poder entenderlo con mayor claridad. Por ejemplo, este tema del embarazo precoz. Uno podría decir, si nosotros brindamos mayor educación sexual integral, como bien dicen, que es el término correcto, en las escuelas, vamos a reducir el número de embarazos en adolescentes. Si solamente trabajamos el tema de métodos anticonceptivos, no vamos a reducir el número de embarazos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las adolescentes que salen embarazadas no es por propia voluntad. Muchas son víctimas de una situación de abuso sexual. Entonces, una de las cosas que tendría que hablarse dentro del tema de educación sexual integral no es solamente métodos anticonceptivos, o sea, no es solamente cómo protegerte, no es solamente cómo usar una pastilla o cómo usar un condón. Es hablar de prevención, es hablar de cómo detectar que una persona puede estar agrediéndote o acosándote, cómo detectar eso, sobre todo sabiendo que la mayoría de las personas que son agresores sexuales son personas cercanas a la víctima. Es decir, no estamos hablando de que sales y una persona desconocida se te abalanza. No, estamos hablando de niñas entre 6, 7, 8, 11 años y a veces hasta menos, que están siendo agredidas por sus padres, padrastros, hermanos, primos, padrinos, abuelos. Entonces, ¿cómo abordar esos temas con en estos contextos? Es decir, no solamente vamos a abordarlo en el colegio, y si lo abordamos en el colegio, ¿desde qué edad iniciamos? ¿Secundaria o iniciamos desde primaria? Entonces, todos esos temas que no se terminan de resolver porque no se terminan de poner de acuerdo, son los que van generando trabas para poder trabajar como quisiéramos este tema de sexualidad. ¿Se entiende hasta ahí lo que he dicho? ¿Sí? ¿Hola? Sí, perfecto. Ok. Ok, y entonces, ¿qué piensan con respecto a lo que acabo de decir? Bueno, con respecto a lo que acabas, es efectivamente, ¿no? El tratar de derechos, no, hablar de sexualidad no solamente se refiere al coito, sino también a todo lo que implica en el sentir, en el pensar y en el accionar de una persona. Eso es muy importante. ¿Quién me está hablando? No, no lo veo. Perdón, soy Roger de Piura. Roger, ok, listo, Roger. Ok. Ok, entonces, Roger, sobre esto, ¿cuál sería la edad que tú sugerirías comenzar a hablar sobre estos temas? Perdón, un momento. Ya, ahí estoy. Lo que voy a comentar un poquito más o menos la situación que pasa acá en el norte del Perú. En el norte del Perú, en Piura, reina mucho el matriarcado, ¿no? Pero el matriarcado es muy machista. ¿Quién lo diría? Sí, reina mucho el matriarcado, pero es un matriarcado machista. No es un matriarcado femenino. Okay. No, es un matriarcado machista, porque las mujeres son como que el hombrecito no debe de entrar a la cocina, no debe lavar la ropa, no debe lavar los platos, no debe de barrer, solo se debe dedicar al trabajo, a llevar la manutención y todo lo demás. No se habla de derechos, no se habla ni de derechos reproductivos, ni de sexualidad, ni de nada por el estilo. ¿Qué más también para contextualizar un poco la situación de acá en Piura? No se habla tampoco de preferencias sexuales. No puedo yo mostrar que tengo diferentes orientación sexual, porque es una condena, Diosito te va a castigar y está muy mal visto por todo esto, ¿no?
Con respecto a los últimos movimientos que se han venido dando, como por ejemplo con Mis hijos no te metas, acá en la ciudad de Piura, es uno de los movimientos que está muy perenne por el tema de la religión, en el cual es de que yo no le puedo hablar en los colegios a mis hijos de derechos sexuales reproductivos o de sexualidad, porque no está bien. Es un niño, con mis niños no te metas, no puedo hacer eso. Eso es lo que se ve acá directamente en nuestra ciudad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 2 Ahora, años yo como tengo una profesor. pregunta hacia eso, Roy. Tengo una Dígame. pregunta. Cuando tú me dices que esto lo notas tú en la región del norte, en Piura, bueno, la región del norte estamos Piura, Chiclayo, Trujillo, cuando tú me dices, básicamente en Piura, estamos hablando de qué generación. Es decir, tu generación es la que está todavía, porque tu generación estamos hablando ya de personas de 28 años, es decir, de 25 a 35. ¿Es tu generación Sí, la que y muestra la la de más abajo. resistencia al cambio? Y la de más abajo. ¿O es la generación de los padres de Lo que pasa es ustedes? que todavía influye mucho, nosotros acá en Piura todavía influye mucho lo que dice la mamá o el papá. Y sobre todo porque existe una desinformación muy grande. Nosotros cuando trabajábamos con la red Interforum y con Apropos, porque trabajamos estos 2 movimientos acá en Piura, que es la red de llamadas telefónicas, es bastante complicado que una persona, por ejemplo, cuando yo iba a dar charlas de reproducción sexual a la universidad, a los primeros ciclos, muchas de las personas ni siquiera sabían un tema de un ciclo menstrual. Las señoritas de 16, 17 años, 18 años que salían del colegio no sabían su ciclo menstrual, si es que eran regulares, irregulares, o sea, no sabían absolutamente nada de eso, porque es muy, pero muy, pero muy, muy, yo no lo puedo conversar con mi mamá, no lo puedo conversar con mi mamá. ¿Dónde voy? Donde mi amiguita, la que tiene más experiencia, la que tuvo 2 enamorados por ahí, y así lo voy aprendiendo y se genera toda una desinformación. Pero no es porque nos Ok, pero resistamos vuelvo a al cambio, preguntarte, sino que Roger, ¿esto existe un es miedo. en tu generación? Existe un miedo de negación, sí, existe un miedo. Más que Ya. todo es un miedo de los menores hacia los mayores, eso. Ok, tú percibes que existe miedo por parte de la generación tuya de enfrentarse hacia la generación anterior. No Hacia sus solamente la padres. mía, sino también los menores de edad. Por ejemplo, yo he trabajado el año pasado con alumnos de 4º y 5º de secundaria y todavía a ellos no se les hablaba de este tipo de temas. He trabajado como profesor acá en la ciudad de Piura y no se trabajaba eso en el colegio donde yo enseñaba, porque era un Eso colegio, porque no te lo permitía. porque era un colegio, católico. Entonces no se pueden tocar esos temas. Entonces cuando los alumnos me preguntaban directo a mí en el chat personal, profesor, estoy pasando esto con mi enamorada, estoy pasando esto con mi enamorado, existe ¿cómo le explico yo a un alumno que supuestamente no, porque puede ser que la mamá esté viendo qué es lo que responde el profesor para poder atacar directamente Ok, por esa listo, situación? Roger, sobre eso tenemos que hablar. Si nos hacen alguna pregunta y nosotros sentimos que no podemos hablar directamente, ¿es simplemente no hablar o es encontrar estrategias para poder abordar esos temas? ¿Quién quiere participar? Luis Giampiero. Sí, claro, muy buenas tardes. Reitero mis saludos. Buenas. Creo que en el inicio no me presenté por problemas de conexión. De igual manera voy a hacer una breve presentación. Mi nombre es Luis Giampiero Jaco Cartagena. Soy de la región de Puno. Y sobre el tema que están tratando y lo que voy escuchando me parece súper interesante. Y por favor le agradecería que me vuelva a preguntar para poder responderle. Luis Giampiero, un poco estábamos comentando con Roger, que es de la región de Piura, y que él, bajo su experiencia, decía que cuando él laboraba como educador en un colegio católico y era consultado sobre algunos temas que tenían que ver con el tema sexual, él prefería de pronto no hablarlo de forma clara porque podría tener inconvenientes. Y yo decía de que es importante que nosotros podamos conocer y manejar herramientas para abordar el tema sin
sin que se sientan los padres o los profesores o los directores asustados sobre esto. ¿Cuál es tu experiencia, por ejemplo, en Puno? Ok, le cuento una experiencia. Bueno, yo tengo 21 años, hace poco terminé el colegio, bueno, unos 4 años, a 5 años, y bueno, ya había este curso de psicología, y entonces un día me comentan, ¿no? Los pequeñitos de primer grado de secundaria me dicen que esto hablamos en este y esto, y yo me imagino, ¿no? Cómo llegaron a su casa y le dijeron a su mamá, mamá, hoy día hablamos de sexualidad, de que la mujer y el órgano reproductivo del varón. Entonces yo pienso que el papá, desde su punto de vista protector, se va a sentir un poco mal. Entonces, desde el punto de vista del educador, del compañero Roger, entonces yo vería que se podría implementar estrategias, claro, pero no directo, ¿no? No ser tan, tan duro, o sea, meterle tanto neutro como es decir, entonces se podría tratar así suavemente. Pero yo pienso que esto se inicia Pero desde ¿cómo es casa, ¿no? tratarlo suavemente? Ok, nosotros ahora, ustedes ahora, ya van 62 participantes, es un gusto que quieran capacitarse e informarse sobre este tema. Pero la idea, no sé si la tienen clara, de por qué exactamente se les está brindando estas capacitaciones. ¿Alguien me dice si tiene la idea clara de por qué es esto o para qué? ¿Cuál es el objetivo? Silvia Bardales. Yo puedo continuar, si A me lo ver, permites. Luis, Como el ¿sabes título lo para dice, qué es esto? la sexualidad y el tabú. Yo pienso que el objetivo No, ¿para principal de qué? esto, ¿Para qué? Sí, pero ¿para qué esta capacitación? ¿Por qué? ¿Tienen idea? O sea, como Yo personas considero, comunicadoras, deberíamos de dejar o participar en sociedad para que esto no sea un tabú, ¿no? Apoyar. y ya, a ver, ¿quién estaba por hablar? Gracias, Luis Piero. Perdón, considero que es para encontrar una estrategia en la cual nosotros podamos comunicar de manera adecuada la información sobre sexualidad, ¿no? Como viene Ajá, ¿quién me siendo está hablando? Gleiciani, Gley. Gleiciani, ok, listo. Va a haber temas que vamos a tocar y probablemente vaya a haber personas que nos van a ver que, como comentaba el compañero, ¿no? Que son menores y quizás sus padres no estén de acuerdo, pero yo sí considero que no hay que callarnos, sino buscar una forma de comunicar y de hacer llegar la información que sea de manera Ujú. adecuada y respetuosa también, ¿no? Porque Ok, callar... Gley, pero o sea, digamos, Gley, tú tienes claro de que lo que están haciendo un poco aquí como Red Interquorum es un poco buscar la forma de cómo ser mejores comunicadores con respecto a estos temas, ¿cierto? Les digo esto y les pregunto también porque quien les habla fue conductora del programa, bueno, he trabajado para radioprogramas o para los diferentes medios hace muchísimo tiempo. Primero fui co-conductora con el doctor Fernando Maestre, que ya muchos ni lo conocerán, ya falleció también, por cierto, y luego tuve la posibilidad de conducir un programa que se llamaba Sexo a la Medianoche. Se emitió de lunes a viernes por Radio Capital, del grupo RPP. El hablar de sexualidad, el programa era Sexo a la Medianoche, y hablar de estos temas, significa que podamos nosotros no dar respuestas inmediatas, pero por lo menos brindar claridad a las personas que nos consultan. No se trata de creer que tenemos certeza y la verdad en todo. Es decir, necesitamos por eso informarnos, porque pueden cuestionarnos sobre muchísimos temas. Por ejemplo, temas que podían muchas veces cuestionarme era sobre la píldora del día siguiente, o mal llamada píldora del día siguiente, realmente el nombre es la anticoncepción oral de emergencia. Y era cuestionar, por ejemplo, si era o no era abortiva. Temas, por ejemplo, como el aborto, ¿no? O como la interrupción de embarazo, son temas muy complejos de trabajar, sobre todo en medios. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy
ustedes, los 62 participantes, es que se hagan la idea de que ustedes van a tener a cargo un programa, sea televisión, sea radio, y van a hacer un vivo. Entonces, necesitan, primero, tener los conceptos claros. No solamente es para aquellos que son comunicadores. Ojo, yo no estudié comunicación. No es solamente para los que son comunicadores. Es en general para todos. Es decir, ¿cómo transmito yo? ¿Cómo yo puedo transmitir el mensaje si realmente no me creo el mensaje o simplemente no estoy seguro de lo que estoy diciendo o segura o no sé lo que estoy diciendo? Para eso son este tipo de capacitaciones, para que podamos nosotros entender cuánto de nuestros propios prejuicios o de nuestras propias, nuestros propios temores vamos a trasladar en los conceptos que vamos dando. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo cuando Roger nos dice, evito decir cosas porque después los padres se pueden molestar. A nosotros nos ha tocado dar conferencias en colegios nacionales, en colegios parroquiales, católicos, con presencia de los profesores, y hay que saber decir las cosas. Y ahí también decía Giampiero, ¿no? O sea, hay que tener estrategias y herramientas para decir las cosas como nosotros queremos que llegue el mensaje, pero que no sientan las personas que no, digamos, los que no están de acuerdo con nuestros mensajes, no se sientan tan agredidos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo puedo transmitir? ¿Cómo le digo, si me dicen que no se habla acerca de métodos anticonceptivos? Y lo que les decía, si me dicen a mí, Patricia, no hables de métodos anticonceptivos, porque ellas están en segundo año de media. Ok, pero ¿qué le parece a usted que nosotros hablemos de prevención de abuso sexual? Es decir, yo no le voy a hablar sobre cómo usar un condón, pero sí le voy a hablar de cómo se puede prevenir el tema del abuso sexual. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que tener? Claro. Cuando a veces nos invitan para hablar de sexualidad, muchas personas creen que uno, o cuando se especializa en estos temas, creen que vas a llegar y vas a hablar de posturas sexuales. Creen que nosotros vamos a llegar y vamos a hablar acerca de Vatsyayana. No sé si alguno ha escuchado o ha leído Vatsyayana, Kama Sutra, el famoso Kama Sutra. Y entonces dicen, sexólogo, o vas a hablar de sexualidad. Entonces, ¿cuántas posturas sexuales hay? ¿Dónde está el punto G? ¿Dónde está el punto H? ¿Dónde está el punto A? Porque ahora han inventado y salen más puntos que en matemáticas, creo ya, ¿no? Y no se trata solamente de, muchas veces, de ingresar a hablar de estos temas desde esta mirada de placer, que es totalmente válido, porque los que están dispuestos a escucharlos, maravilloso, y se pueden hacer talleres especiales, por supuesto, y los hemos hecho, sí, los hemos hecho, porque hay personas, hay mujeres, hay grupos que se juntan y te dicen, Patricia, quiero que me enseñes dónde o cómo encontrar mi punto G. Listo, se habla exactamente sobre ese tema. Pero si no son temas específicos, nosotros podemos abordarlo desde otra perspectiva. Por ejemplo, me imagino, tanto como en Loreto, como en Iquitos, como en Puno, como en Piura, como en Madre de Dios, sobre todo en Madre de Dios, y digo sobre todo, se ha escuchado estos 2 días de estas 2 adolescentes que han sido captadas, ¿no? Y más que captadas, una de ellas aparentemente fue captada para laborar, creo, para trabajar como modelo, y que ha sido localizada en Arequipa, la muchacha creo 17 años, y la otra tenía un enamorado y la terminaron localizando en Chile, en Iquique, en la frontera. Y estos 2 casos puntuales son temas de trata. Patricia, ¿qué tiene que ver todo esto con sexualidad? Muchísimo. El tema de trata de personas es un tema que es fundamental manejemos, porque la forma en cómo nosotros podemos prevenir
que nuestras chicas y chicos, porque no solamente chicas, casi siempre, claro, el gran porcentaje de 10, 8 son mujeres, está aumentando y está aumentando más con el tema de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que yo quiero realmente lograr con mis mensajes cuando hablo de sexualidad? Quiero que la gente entienda la diferencia entre sexo y género. Quiero que la gente entienda la diferencia entre género y entre, ahora hablamos de orientaciones sexuales, pansexualismo, transexualismo. ¿Quiero eso? ¿Es mi objetivo? ¿O lo que quiero es qué es lo que quiero? Entonces necesitamos tener claridad frente a nuestro propio mensaje para que nosotros podamos transmitir un mensaje correcto. Freddy, estás levantando la mano, te escucho. Buenas tardes, doctora. Soy Freddy Freddy. Cayer, soy psicólogo no sé si me escucha. ¿Aló? Freddy, te Sí. escuché, pero muy inestable, Sí. dice tu conexión. A ver. Sí, está un poco inestable. Bien, en realidad soy psicólogo de profesión, también he trabajado en esos temas de sexualidad y yo sí he logrado en realidad en un colegio primario hablar sobre sexualidad. Al hablar de sexualidad no hay que confundir con relaciones sexuales ni con sexo, ¿no? Porque la sexualidad es más amplio. Y también en ocasiones también se confunde que cuando se habla de sexualidad necesariamente se tiene que hablar de relaciones sexuales, no necesariamente tiene que ser de esa forma. Y en eso implica que, o sea, también es hacer, cuando se habla de capacitaciones, es hacer ver la parte preventiva, porque ahora tenemos el tema de trata de personas y hay 5 modalidades de trata de personas. Hay abuso sexual, hay violencia familiar, hay un sinfín de problemas de salud pública que en realidad los jóvenes de ahora necesitan a gritos tener conocimiento sobre sexualidad de manera general. También he trabajado en instituciones educativas superiores, como... Freddy, ¿qué edad tienes, perdón? Yo tengo más de 30. Ok, ya. Sí. ¿Cuánto es más de 30? 34. Ok, ya. Soy psicólogo, soy especialista en pareja. También he estudiado varios cursos de sexualidad y por eso más o menos domino el tema. Pero hay que considerar, al menos cuando se habla de sexualidad, dar una situación de factores de riesgo, factores protectores, ¿no? Porque si es que se va a capacitar a unos estudiantes, es primero ver la meta. ¿Qué meta se quiere conseguir con esa capacitación? ¿Qué es lo que se quiere conseguir con esa capacitación? Después, ¿qué necesitas conseguir para que ellos mismos, a través de la información que tienen, puedan protegerse ellos mismos? Porque papá, mamá no va a estar juntamente con ellos. Y también he hablado en medios de comunicación, al igual que usted, en medios de comunicación radiales, televisivos, y la misma información, hay que brindar la información que en realidad ellos necesitan y le puede ayudarle a que a que, a que puedan defenderse en ese instante o puedan quizás acudir a una, no sé, pues a una instancia pública, a una instancia privada, yo que sea una ONG quizás, para que también ellos puedan protegerse si es que hay algún agresor o hay algún violentador, ¿no? Que le pueda agredir, como se está viendo en los casos de noticieros de trata de personas y todo ello. Para terminar, en realidad no es difícil hablar de sexualidad. Lo difícil es hablar con gente ya muy cuadriculada, que es muy antigua o que tiene 50, 60 años. O sea, ellos no se les, no se les puede decir nada porque ellos lo que dicen es ley y al final ya, lamentablemente, pero no es imposible hablar sobre sexualidad. Lo imposible es cambiar paradigmas de las personas que creen que la sexualidad es hablar de relaciones sexuales netamente y no necesariamente tiene que ser eso. Bien, gracias. Gracias, Freddy. Gabriela. Buenas
Bueno, primero quería saludar. Disculpe si de repente antes me han mencionado y no he hablado. Estoy un poco No te enferma preocupes, Gabriela. y me quedé dormida. Perdón, lo acepto con todo respeto. Y bueno, le estaba escuchando hablar y wow, me parece, concuerdo totalmente con usted. Yo personalmente tengo 16 años y me especializo más que todo en esto de SISR. Ya he participado anteriormente en un programa web de Flora Tristán en colaboración con un Huibu, está algo asociado. Era un programa web sobre justamente esto. Tenemos entrevistas en el cual pude aprender muchísimo y asimismo con mi trabajo mediante Vocero de la Red con talleres presenciales, donde en este contexto de pandemia pude tener una interacción muy directa y muy personal con jóvenes de mi misma edad, más o menos. Entonces, me parece muy importante lo que usted dice y pues sí, sí es cierto que hay distintas barreras y hay distintas limitaciones generacionales que nos podríamos topar, ¿verdad? Pero yo personalmente, dentro de mi experiencia, creo que lo más hermoso es cuando tú ves a un padre, es cuando ves a una persona de más de 50 años hablando de cómo es importante darle preservativos a sus hijos, de cómo es importante enseñarles. Entonces siento que definitivamente los límites muchas veces son los que nosotros mismos ponemos, porque de aprender, de deconstruir, creo que todo de cierta manera lo podemos lograr. Y es claro ver eso cuando escuchas a estas mismas personas hablar, escuchas cuando hablas de estos ciertos temas y estas personas asienten con la cabeza, porque estas personas no es que simplemente no lo sepan, sino que justamente por dentro de su contexto y lo que decía de límites generacionales, muchas veces es muy complejo y es muy difícil tratar de entender su posición. Pero creo que mientras hablas con respeto, yo por lo menos en mis talleres, en los talleres que yo estaba como, se puede decir como que la guía, ¿sí? Facilitadora. Yo hablaba, facilitadora, y hablaba desde mi posición adolescente. Algo que le decía a los mismos adolescentes es que muchas veces es muy difícil comprender eh, todo esto, los tabús y estigmas, y es en general por justamente estos cambios de generación, y cómo antes se trataba, y cómo antes era algo humillante, cómo antes era algo que no se podía decir, cómo antes ser parte de la comunidad del LGTBIQ+, era significante de insultos, era significante de ser menos, de tener menos derechos, que igual es algo que está en proceso y siguen de construcción, como antes no podíamos hablar en general de métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces, el cómo tú, desde como hijo, como tú desde adolescente, estudiante y persona que está en proceso de crecimiento y Gabriela, maduración, tengo una debe curiosidad. aceptarlo. Tú tienes 16 años, ¿no, cariño? Sí. ¿Tu mami qué edad tiene? Tiene 48. 48 años. Ya. O sea, no te tuvo tan joven. ¿Y tu papi? Tiene 50. Ok. Ok, ¿y ustedes cuántos hermanos son? Somos dos hermanas. Dos. Tú tienes 16 y tu hermana 22, si no me equivoco. 22 años, ¿ya? Ok, gracias, Gabriela. Catherine. Ok, gracias. Sí, yo quería tocar un tema, ¿no? Creo que muchos, bueno, yo en lo personal he escuchado y quizás muchas o muchas de nosotros hemos escuchado cuando sucede una violación y muchas de las personas dicen, ¿no? Ah, pero ¿por qué ella se vistió así? ¿O por qué estuvo andando ella por ahí, no? Creo que es muy importante también en la parte educar, en la parte preventiva, ¿no? No decir a las mujeres que se dejen de vestir así o que dejen de andar por ahí, sino es también educar a los hombres, ¿no? Que respeten a nosotras, no por el hecho de ser mujeres, sino que somos igual que ellos, somos humanos, ¿no? Eso, ¿no? Yo en lo personal, yo soy mamá, tengo un niño de 3 añitos y he ¿Qué edad comenzado, tienes, Catherine? yo tengo 26.
Ok. Y tengo un niño de 3 añitos y bueno, él tiene su espacio donde he colocado yo una lámina donde hay un niño y una niña, los dos desnudos. Y donde he aprovechado ahí a enseñarles a mi hijo. Mi hijo sabe que él tiene un pene, o sea, su pene le llamo pene, no ni pajarito ni cosita. No, yo digo, esto se llama pene. Y tu huevito, bueno, tu dos circulitos que tienes ahí se llama testículos. Y al costado le digo, eso es una niña y la niña tiene vagina. Y tú no vas a tocar a tu amiga, a tu compañero o tu amiga, porque el cuerpo de otras personas no se le toca. Si ella no quiere, no le puedes tocar. Tú tienes que respetar y tú también tienes que respetar tu cuerpo y nadie te puede tocar. Obviamente sí, su vulva. Y yo creo que mediante eso, yo creo que se puede ir enseñando, ¿no? Creo que no es muy difícil ir desde de chiquitos, ¿no? Porque yo misma lo estoy haciendo, mi niño tiene 3 años y él entiende, y sabe él que no puede tocar a nadie, ni él, ni tampoco que nadie le puede tocar sus partes íntimas. Él sabe que tiene partes íntimas como niño, y también sabe que las niñas tienen sus partes íntimas, que solamente ellos y ellas pueden tocarse. Ujú. Eso todo, eso quería decir. Ok, Catherine, muchísimas gracias por eso. ¿Algún comentario? Antoine también está con la mano levantada. Hola, ¿qué tal, Patricia? Te saludo, Antoinette. Muy buenas tardes, Antoinette. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy ingeniera electricista, sin embargo estoy aquí porque mi tía es obstetra, así que tengo todo ese tema del sexo, de la sexualidad y cómo es que se disfruta una sexualidad saludable. Tengo conocimientos de los 15 años gracias a mi tía, que es obstetra. Lo único que yo quería comentar, escuchando las opiniones y los comentarios de muchas de las personas que están aquí presentes, es de que tengan en consideración de que en Latinoamérica existen diferentes culturas, y existen diferentes tipos de crianza, diferentes tipos de pensamientos, y que ante una comunicación masiva que se pretende rescatar aquí, porque en realidad entiendo que estos talleres son para preparar a las personas para que en algún momento se paren frente a la cámara y puedan compartir un mensaje, sepan de que un comentario personal pues va a ser bastante medido a un criterio verdadero. ¿Qué quiero decir con eso? De que si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con algo, va a sobrar. Lo que yo tengo que comunicar es la verdad, que el sexo es la característica biológica, que la sexualidad es la forma en que nosotros disfrutamos de nuestro sexo, y bueno, X definiciones más. Y bueno, lo otro que también quería aprovechar en comentar es de que, Patricia, estoy totalmente de acuerdo contigo en todos los comentarios que has mencionado hasta el momento, y solamente volver a mencionar de que no hay nada complicado. Yo también he sido educadora en el colegio. Si bien es cierto, he ido a impartir clases de matemáticas o de danza, siempre he tenido una cercanía con los estudiantes porque sé perfectamente que estas clases de educación sexual no se dan en los colegios, y es muy difícil. Yo vengo de un colegio católico, yo soy católica, y sin embargo estoy muy de acuerdo en que los niños, no desde un cierto grado, sino que desde siempre, deben tener conocimiento de cuál es su sexo y cómo es que ellos van desarrollando su sexualidad a lo largo del tiempo. Por lo que, chicos, no hay nada imposible de explicar ni en un colegio religioso, ni en un lugar de trabajo, inclusive, porque también podemos hablar de acoso laboral y un montón de términos más. Solamente quiero Antoine, decirles eso. tengo una pregunta para ti. Sí. Justo con lo que acabas de decir, cuando tú dices, por ejemplo, esto de que los chicos tienen que estar como muy claros con respecto a cuál es su sexo. ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema de la transexualidad o al tema, por ejemplo, de lo que ahora se habla tanto del género binario, del cisgénero, sobre todo con estos temas? ¿Cuál es tu postura? Personalmente, yo me he enterado de esto recién desde hace un par de años. No conocía mucho cómo se desenvuelve una persona que no es heterosexual. Yo soy heterosexual. Entonces, lo primero que hice fue conversar con las personas, informarme un poco al respecto. Un ratito, Antoine, un ratito para aclararte. Transexualidad no tiene nada que ver con la orientación sexual. No, sí, correcto. Justo quería ir a eso, sino que fuera de un parámetro de un conocimiento de una persona heterosexual, me refería. O sea, no conocía qué es cisgénero, no sabía qué era pansexual, no tenía idea, ¿ok? Porque bueno, al menos esa parte, pues mi tía no me tuvo que enseñar, así que tuve que aprender de la universidad de la vida.
Entonces, ¿Qué lo edad primero tienes que tú, hice fue Antoine? con 24 años. Ok, Pero listo. básicamente mi opinión respecto a eso es de que si bien es cierto el sexo es una característica biológica, o sea, es innegable de que una persona nace con cierto tipo de cromosoma que te hace mujer y que te hace hombre, pues la definición sexual o la preferencia sexual que tú quieras tener cuando reconozcas qué es lo que a ti te gusta, cómo te sientes cómodo, es algo que vas a desarrollar con el tiempo, ¿no? O sea, por mi parte yo creo que es un tema de desarrollo y conocimiento propio y personal. Ya, ok. Hay que seguir investigando sobre ese tema. Ok, Silvia, tienes la manito levantada. Cuéntanos. Sí, muchas gracias. Ay, perdón. Te apagaste el micro, Silvia. No, estás con el micro apagado, Silvia. Hola, ¿se me escucha? Es que Ahora pasa sí. que, ya, muchas gracias. Es que estoy con problemas con el audio, entonces voy a hablar por aquí. Y me parece muy importante las intervenciones de Antoinette, de Gabriela y bueno, las personas que han comentado sobre este tema del sexo, del género, de la educación sexual. Y solamente para aclarar un punto que mencionó Antoinette, si no me equivoco, que sobre comunicar la verdad. Y yo en mis clases de comunicación a lo largo de los años, hemos entendido que no existe una forma de comunicar objetivamente, ni tampoco la verdad, porque no existe una verdad única, ¿no? Porque básicamente los seres humanos somos seres subjetivos, entonces vamos de alguna manera, así quisiéramos ser 100% imparciales, de alguna manera nuestra cosmovisión sobre el mundo, sobre lo que entendemos de él, va a influir en cómo lo comunicamos. Entonces, mientras más conscientes seamos de eso, más claros y precisos y transparentes vamos a llegar a ser también con nuestros mensajes y hacia el público que nos queramos dirigir, ¿no? Eso en el aspecto de comunicación que creo que también es importante de abordar, ¿no? Porque no es como que nosotros aprendamos algo y exista una verdad y esa misma verdad tal cual la vamos a comunicar así. Y bueno, eso ocurre en todos los noticieros, en los programas de televisión, en las novelas, etcétera. Todo lo que tenga que implicar comunicar un mensaje a través de un cortometraje, una película, un documental, un programa de televisión o de radio. Y bueno, también creo que mencionó Antoine sobre el sexo y el género, ¿no? El sexo es cierto que hay personas de sexo femenino, masculino e intersexuales también, ¿no? Que nacen con los dos órganos de reproductores femenino y masculino, y sin embargo el género ya es un tema aparte, ¿no? Que así, digamos, yo nací con vulva, pero puede que no me identifique como mujer, sino como hombre. Entonces, eso ya es algo diferente. El género, según lo que he leído y aprendido también en estos talleres, es una construcción social, ¿no? Que lo construimos como sociedad, vamos añadiéndoles características como las niñas son más sensibles, etcétera. O sea, esos son estereotipos de género, pero digamos, el género en sí mismo es una construcción social y considero que así como ahora la comunidad LGTBIQ+, ha visibilizado no solo la orientación sexual, sino también las identidades no binarias y otras orientaciones sexuales, que creo que es algo que si apenas nosotros de 20 para arriba o incluso de 16 para arriba lo sabemos a grandes rasgos. Lo entienden. Ajá, Imagínense los de 40 o 50. Pues, sí, no lo entiendo. Listo, Silvia, muchísimas gracias. Está con la manito Waldir también. Waldir, te escuchamos. Sí, luego de haber escuchado los distintos mensajes que se han puesto ahora mismo de manera visible, lo que yo siento al menos, y como lo dijiste previamente, no es que tengamos una verdad absoluta, no es que lo que se diga hoy es concluyente y así debe ser. Entonces, independiente de ello y de la información en cuanto a sexualidad se quiera generar quizás a públicos que no conocen esa información, también yo siento de que no solo depende lo que nosotros queremos transmitirle a ellos, sino que también depende qué información que nosotros tengamos sobre esta
agenda que se ha construido hoy día para ellos si es relevante o no. Y después, obviamente, tiene que ver más allá que las capacitaciones ayuden un poco para poner el tema visible de manera masiva, pero tiene que ver obviamente con los resultados. Y previamente lo decían algunos integrantes de aquí. Si uno va a ir con el mensaje cuadrado, decir que la sexualidad es así, el sexo de esta manera se maneja, no sé, en tal región, en tal distrito, puede ser que el mensaje para mí me parezca interesante, pero puede ser para un público que más allá que la información sea realmente interesante, puede ser que no cale bien. Y lo último que quería manifestar, obviamente teniendo en cuenta que ahora se ha tenido toda una, digamos, una parrilla en donde aproximadamente en 4 o 5 semanas se van a abordar distintas temáticas, lo que yo también creo, y eso también como mi labor de comunicador es algo que sobre todo me llama la atención, porque siento que eso también debería formar parte de la agenda pública, porque no es que se hable, debería 5, 8 días, 30 días y después ya que nadie hable o por regiones unos cuantos que se pongan a poner el tema en gente y ya, sino que siento que desde la función política, desde los institutos públicos que generalmente están más cerca de la gente, también necesitan que esos temas estén en la agenda y que no pase como algo a corto, mediano plazo y que después pase como algo inadvertido. Eso era básicamente lo que quería aportar y no sé si ahora mismo puede hacer una pregunta o espero al final todavía. No, Waldir, puedes hacer la pregunta, pero también me gustaría hacerte una pregunta a ti, pero bueno, a ver, primero tu pregunta. Mi consulta era justo cuando hablaba del tema de cuando se tiene, por ejemplo, que abordar en círculos un poco cerrados y hablaban al inicio esto de la sociedad conservadora, donde muchas veces se tiene que brindar este mensaje quizás a institutos cristianos o católicos o como le pudiéramos denominar, y luego teniendo en cuenta que si quisiéramos trasladar esa información hacia la zona rural, donde todavía hay una especie de barrera, donde las personas quieres intentar trasladar esa información, pero muchas veces resulta poco complicado, sobre todo cuando no tienes las herramientas en el momento preciso, quizás cuando uno ya se vaya capacitando con mayor tiempo, tenga un manejo adecuado, después también quizás pueda ser un poco psicólogo para pensar cómo esas personas sienten para poder llegar de manera más oportuna. Entonces, esa era un poco mi pregunta y de manera breve nada más, ¿usted siente que cuando se habla de tema de sexualidad, el tema del aborto, cuando es claro que la mujer es la que debe decidir sobre su propio cuerpo, ahí también estamos abordando un tema de sexualidad o es un tema totalmente diferente a lo que nos conlleva en la reunión del día de hoy? Y bueno, yo te contesto desde mi perspectiva. De hecho, si se habla de interrupción de embarazo, se está hablando de derechos sexuales y sí, por supuesto que se está hablando de sexualidad. Eso por un lado. Segundo, cuando tú me dices, por ejemplo, esto de las comunidades, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero nosotros, o sea, a ver, nosotros digo, porque los incluyo a todo este grupo de 64 o 63 personas, tenemos un concepto claro, o por lo menos tratamos de tener un concepto más amplio con respecto a lo que significa la importancia de la sexualidad en nuestras vidas. Por lo tanto, estamos participando voluntariamente en esta actividad. Pero si tú me dices ir, por ejemplo, a espacios como a iglesias evangélicas, por ejemplo, o a alguna comunidad rural, yo no estoy tan segura si eso es algo que nos corresponde. Y digo si nos corresponde porque estaríamos tratando de forzar con nuestros propios conceptos o nuestras propias formas de ver lo que para nosotros es correcto, estaríamos tratando de forzarlos a ellos a que lo vean. Y en estas iglesias evangélicas, más allá de ser conservadoras, son básicamente muchas de estas iglesias
¿cómo decirlo? Viven bajo una crianza muy diferente a la que nosotros, o por lo menos yo tengo. Y si ellos desde pequeños se han formado así, ¿yo por qué trataría, es lo que yo me pregunto, dándote una respuesta, yo por qué trataría de convencerlos de que lo que ellos piensan no es correcto? O sea, no lo haría. Si ellos se acercarían y me preguntarían, gustosa, yo les daría mi punto de vista. Pero que yo vaya, ingrese para que yo los convenza de cómo es lo que yo veo, no creo que lo haga, porque ahí estaríamos perdiendo uno de los pilares principales que nosotros tratamos de abordar, que es el tema del respeto a la diferencia. No se trata de que todos pensemos igual, se trata de que nosotros respetemos, pero informados. Lo que siento que tú, o sea, nosotros, no solamente tú, varias personas han hablado del ser conservadores. Yo no considero que nuestra sociedad sea conservadora. Nuestra sociedad es hipócrita, no conservadora. Porque lo que para mí funciona, yo no quiero que funcione para el otro. Lo que yo hago, no quiero que haga el otro. O sea, yo juzgo al otro y probablemente yo lo esté haciendo más. Eso es lo que pasa con nuestra sociedad y eso no tiene que ver con ser conservador, eso tiene que ver con ser hipócrita, eso tiene que ver con usar la doble moral. Lo que está bien para mí, tiene que estar solo bien para mí, para el resto no, yo juzgo al resto. O sea, y eso lo he visto en muchísimos años y es probable que ustedes lo vean. Los dobles mensajes que se brindan en la sociedad. Entonces, no creamos este cuento de que somos conservadores. No, la mayoría de esta sociedad es hipócrita, porque trabaja bajo una doble moral. Y esta doble moral, para erradicarla, hay que ingresar por diferentes caminos. Y no se necesita, para mi entender, Waldir, ser psicólogo para usar algo que tú también has mencionado, que se llama empatía. Para yo poder sentir o por lo menos ponerme en la situación del otro, tengo que aprender a ser una persona empática. Y yo puedo haber estudiado odontología, ingeniería, astronomía, sociología o cualquier cosa, o puedo no haber estudiado, porque no significa que yo tenga un cartón y soy mejor que el resto, pero puedo ser una persona empática. Y eso es algo que en nuestra sociedad no se ve. Entonces también, eso, Patricia, tiene que ver también con sexualidad, pero por supuesto, todos estos temas tienen que ver con sexualidad, porque es la forma en cómo nosotros nos vamos desarrollando, cómo nosotros nos hemos ido socializando dentro de nuestros propios espacios. Hace un momento a una de sus compañeras le pregunté qué edad tenía su mamá, porque probablemente las mamás de ustedes pueden haberlos tenido justamente entre los 22 o 23, 24 años. Entonces, ustedes ahorita están hablando de cómo de repente prevenir el embarazo o cómo hablar con los jóvenes, pero de repente sus propias mamás, las experiencias de ellas han sido de ser mamás jóvenes. O de repente sus abuelitas. De repente las abuelitas de ustedes han iniciado su vida sexual a los 15 o 16 o 17 años, porque las generaciones, las épocas también han sido distintas. Ahora se tiene máximo 1 o 2 hijos. No se habla ya acerca de control de natalidad. Antes se hablaba del tema de control de natalidad, ahora ese tema no se habla de planificación familiar. ¿Pero por qué? Porque el control de natalidad tenía que ver con el número de hijos, ¿no? Y antes, por ejemplo, tenían 19, 21, y uno puede decir, no, jamás, no, sí. Esos eran los números, 11, 15, 18, y ahora tienen ¿cuántos? Tienen 3, 2, 1, y ahora estamos viviendo una nueva etapa donde muchas mujeres ya no desean voluntariamente hacer ejercicio de su maternidad.
Entonces también la sociedad se va a enfrentar a algo muy fuerte, porque eso no solamente es aquí en Perú, a nivel mundial se va a enfrentar a que dentro de unos 20 o 30 años tenga una población de personas de tercera edad y no tengan recursos jóvenes. Entonces, esto es un tema, no es una cosa tan sencilla, por eso les digo, esto es muy amplio, y sí también en eso coincido, Waldir, no debería quedarse solamente en una charla, o en 5 o en 6 charlas, pero eso depende de ustedes, depende de la propia iniciativa que puedan tener para buscar más información. Yo les sugiero uno de los últimos libros que he terminado de leer, y espero que alguno de ustedes de repente, acá lo tengo a la mano, lo lea. Se llama Mujeres del Alma Mía, de Isabel Allende, muy recomendado, para que puedan tener una mayor claridad con respecto a este tema del feminismo. ¿Y por qué se habla de feminismo? Que es algo que todavía ni siquiera hemos abordado ahorita. Y tiene que ver el feminismo, porque sí dijeron matriarcado. Y por ahí leí que alguien dijo, no existe matriarcado, pero todo eso tiene que ver con sexualidad. Sí, chicos, todo eso tiene que ver con sexualidad. Entonces, si ustedes se van a formar para poder ser comunicadores, facilitadores, tienen que tener básicamente mucha información y contrastar la información que tienen, porque mucha de la información que puede llegar a nosotros puede o no puede estar o beneficiarnos o beneficiar al resto, pero si es información científica, tenemos nosotros la obligación de decir las cosas con claridad. ¿Cómo se llama? Mujeres del Alma Mía, de Isabel Allende, sí. ¿Dónde encuentran el libro? En cualquier lado, chicos. Si lo encuentran en librería, 45 soles. Si lo encuentran en pirata, 12 soles. Patricia, ¿no fomentes la piratería? No la fomento, pero hay que pensar también en lo económico. O sea, no todos van a tener de repente los 45 soles. En el internet PDF también, bueno, yo soy de la vieja escuela, me gusta leer y subrayar, ¿no? Sí, a los que no les gusta, bueno, no me acostumbro todavía a la lectura. Ok, seguimos porque ya nos falta poco, creo. A ver, preguntas hasta aquí, por favor. Sí, Carlos Champi, te escucho. Disculpa la espera. Bueno, muchas gracias. Justo ¡El pan! sí, no es el pan, bueno, soy de Cusco ahorita. Bueno, sí, ahorita soy en Arequipa, entonces ahorita están dando pan. Pero bueno, me pareció muy interesante la parte que usted habló acerca de cómo entrar nosotros a contextos diferentes al nuestro. Me refiero, pues, por ejemplo, yo soy antropólogo y he trabajado en algunas comunidades rurales en la parte de Cusco. Ahora estoy en la partes de Moquegua y Arequipa. Y entonces vemos que, o sea, esta característica de la sexualidad obviamente no es igual a la que nosotros nos enseñan, a la que nosotros compartimos, a la que tenemos por conocimientos, digamos, de algún curso, algún libro, etcétera, sino que es de diferente manera. Entonces, entendemos que como personas ajenas a los entornos de estas comunidades, obviamente, pues podemos generar ciertas variaciones. O sea, de alguna u otra manera, estando ahí ya generamos una variación porque no somos del mismo contexto. Ahora, imaginémonos poniendo en el caso de información diferente a la que ellos tienen. O sea, eso es como una suerte de pregunta que yo también me hacía, o sea, ¿de qué manera nosotros podemos cambiar eso si ellos tienen otra forma de visión de las cosas? O sea, no necesariamente, como he escuchado acá, podemos citar solo la invasión de los española, sino la misma cultura interna que nosotros tenemos. O sea, la misma cultura que nosotros tenemos no es, o sea, no es igual, ¿no? O sea, no es que decir que lo andino es lo mejor que lo amazónico, lo español es mejor que lo otro, sino que son diferentes tipos de contextos y debemos saber que nosotros como peruanos somos producto de ello, o sea, estamos acá, somos producto de ello y tenemos diferentes variaciones, diferentes creencias, diferentes actitudes, diferentes todos. Entonces, la forma de aplicación creo que recurre a un entendimiento previo del lugar donde queremos hacer el trabajo. Y si este es un trabajo de comunicación, debemos entender también a la población a la que estamos dirigiéndonos. Y creo que eso es una forma elemental y básica, porque
si hablamos acá de blanco y negro, nos vamos a quedar pues casi en nada, porque hay diferentes tipos de tonalidades en todo lo que nos vamos a enfrentar. Y creo que una parte... Yo ahí un poco, Carlos, estoy de acuerdo y en desacuerdo contigo. Porque, a ver, vuelvo a decirles, cuando yo hacía la conducción del programa, el programa llegaba a todo el Perú. No tenía la menor idea de quién me escuchaba, hasta que llamaban por teléfono, porque todas las llamadas eran en vivo, y entonces te decían, hola, ¿qué tal? Te llamo de tal lugar, tengo tanta edad, y se presentaban. Entonces, creo, no solamente se trata de entender las realidades tan diversas que tenemos, porque como país somos un país multicultural, sino se trata de respetar. Entonces, no porque me llame una persona que se presenta con un título universitario, yo lo voy a tratar de una forma y darle una información, y si me llama alguien y me dice soy vigilante, yo lo voy a tratar de otra manera y le voy a dar la información de otra forma. No, la información es idéntica para todos. Es idéntica. Lo que tenemos que tener claridad es justamente en esta palabra básica, que es respeto. Debemos aprender a escuchar primero lo que esta persona nos tiene que compartir y luego nosotros darle la información que esta persona está necesitando, sin imponernos. Eso es parte de lo que uno tiene que trabajar y eso no es fácil. Eso es mucha práctica y eso es conciencia. Así que... No, claro, exacto. En esa parte también estoy de acuerdo. También pondré otra palabra que sea responsabilidad, porque obviamente con la información que se tiene hay que ser responsable también de cómo darla. O sea, el respeto y responsabilidad creo que son, o sea, dos cosas van de la importantes. mano, sí. Exactamente. Entonces, solo eso, porque me hizo reflexionar mucho lo que usted estaba diciendo respecto pues, a otros contextos. Entonces, yo también me ponía a pensar, o sea, en los otros contextos donde yo he podido estar, o sea, cómo tratar de ver este tipo de temáticas, ¿eh? Y otra cosa más que quería hacerle la pregunta, no sé, bueno, a nivel personal quizás, en este debate en el cual se está hablando de educación, o sea, esta pelea entre Estado y familia, ¿cuál debería ser la forma de abordar, digamos, estas temáticas que, bueno, obviamente, o sea, son delicadas no en el sentido de que no deben ser expresadas, sino son delicadas en el sentido cómo lo recepcionan las demás personas. O sea, en este debate de Estado y familia, ¿quién debería ser o quién debería el primer paso para dar a conocer el tema de la sexualidad? Y yo, ¿sabes qué es lo que pienso? Y estoy más que... De hecho, están grabando el programa, así que nosotros deberíamos ser una sociedad laica. Aparentemente lo somos, pero no actuamos como tal. Y eso significa que el Estado no debería dejarse influir por tendencias u orientaciones de corte religioso, más allá de lo que tenga que ver con la familia, porque muchas veces no es lo que la familia decide, sino es lo que la familia cree porque el sacerdote o el pastor le dijo. Entonces, en la medida en que entendamos que estamos y debemos vivir bajo una sociedad laica, es decir, con una onda de laicidad donde no debe haber una intromisión de la iglesia o de las religiones, creo que las cosas podrían mejorar, pero de eso estamos lejos todavía. Gabriela, les leo a todos, sí. Por si acaso acabo de leer que dice, no sé quién lo está manejando, pero aquí han puesto, a todos los que participan, por favor, prender su cámara. Es requisito obligatorio. Así que les recuerdo nada más. Y también han dejado un link que dice, registren su asistencia. Por si acaso, nada más. Aviso a la comunidad. Gabriela, ahora sí te escucho. Gabriela, sorry, te obligaron a prender la cámara. Perdón por las pelas.
Ya. ¿Por qué te vas a pedir perdón por eso, mija? O sea, Pues bueno, con respecto a la pregunta que dijo el compañero, ¿cómo se llama? Waldir, Carlos. hace, Waldir. hace un momento, por lo menos desde la perspectiva que habló de las comunidades nativas indígenas y dentro de la experiencia que yo puedo hablar, en la que justamente el año pasado participé en una iniciativa, en un proyecto que justamente el propósito era llegar a distintos lugares lejanos, entre ellas comunidades nativas. Entonces, justamente yo me topé al inicio, ¿no? Con esta adversidad, con esta gran adversidad de las diferencias culturales, de cómo aprender también a sobrellevar estas barreras. Pero al final, mi sorpresa fue que en general darme cuenta que así como estas eh, que muchas veces las mayores barreras con las cuales nos topamos no son las que nos imaginamos, sino las que nosotros mismos ponemos en ese momento, en cómo estas barreras se vuelven como una excusa para no hacer el trabajo muchas veces. E incluso se estigmatiza, se usa como un estigma, como un estereotipo, porque creo que en general diferencias culturales y distintas realidades que se pueden vivir pues están y es claramente va a haber, yo como una persona que se ha criado y que ha crecido en la parte más capital y estas personas claramente en una área mucho más rural y que asimismo esto ha influido en el tipo de oportunidades que se les ha brindado. Entonces, yo voy ahí y me voy con la sorpresa de que no solamente ya se viene haciendo un trabajo con en este tipo de áreas, en ESI y de CDR de hace bastante tiempo, sino que hay como una vista mucho más amplia, hay un recibimiento mucho más ameno, mucho más bueno, por lo menos de parte de los dirigentes, están muy abiertos, desde donde yo me he tocado, donde los lugares que he logrado ir, y es muy agradable, es muy bonito ver cómo llegas a estos lugares y te das cuenta que pues sí, hay distintas limitaciones, que más que todo es pues, el cómo mantener la comunicación con un lugar donde no hay la mayor conexión, considerando que pues esa es como es lo más viable, es como lo que está más presente en la actualidad, pero no lo que muchas veces te dicen, de que te hablan hasta de la comida, de que no, que cuida con la comida que le das, de que no sé. Entonces, me parece muy importante recalcar eso, que no hay que utilizar estas diferencias y estas adversidades que sí hay, como digo, repito, la diferencia de realidades, de vivencias están ahí, pero creo que lo importante al final no es utilizarlas como una excusa para simplemente dejar de hacer el trabajo que se tiene que hacer y que al final yo por lo menos desde que iniciamos este proyecto, esta iniciativa, lo hicimos siempre desde el respeto, lo hicimos siempre desde un sentido de que al final todos somos personas que están en un proceso de deconstrucción y asimismo de aprendizaje. Y cuando vamos a hacer estos tipos de talleres, capacitaciones, no lo hacemos en un sentido de querer convencer a nadie, eso es algo que digo, sino el de orientar, el de brindar una nueva perspectiva que pueda asimismo brindar una libertad a estos adolescentes que muchas veces se ven oprimidos por esta presión social que hay de no hablar de ciertos temas que pues abarcan la infinidad de áreas, ¿no? Que es el ESI y la ESI y los DCR. Entonces eso es lo que yo quería decir. Eso es Perfecto, lo que yo Gabriela, opino. muchísimas gracias. Freddy también estuvo con la mano levantada, pero ya la bajó. Sí, iba a hacer un comentario Claro, te eh, escuchamos, Freddy. de una comunidad en realidad. Por eso es importante en realidad saber a qué grupo se va dirigido, qué lugar es, qué idiosincrasia tiene, y también desde el mismo, hay en en la misma ley hay el derecho consuetudinario, ¿no? Que es el derecho, el respeto a los usos y costumbres de las poblaciones y todo ello. Pero a manera de comentario de una comunidad donde la municipalidad instaló desagüe, pero porque desagüe para todas las casas y toda la gente, a pesar de que tenían desagüe y tenían los cañitos en sus propias casas, no lavaban en sus propias casas,
sino se iban al río a lavar la ropa en el río. Pero no entendían por qué razón no lavaban en sus casas, porque si tenían el desagüe, tenían el caño, el caño a disposición, el agua y todo ello, pero ellos preferían irse al río a lavar, a lavar. Y en eso se va viendo que las jovencitas cuando iban al río se conocían con otros chicos y en ahí había una etapa de enamoramiento donde entre ellos, entre juego y juego, empezaban a enamorarse. Por esa razón, en realidad no llegaban a ir no lavaban en las casas, sino más preferían lavar en el río porque tenían con quién jugar y tenían Era su de red alguna u otra social. Qué manera. interesante, era Claro, ¿cómo es su Tinder? Su claro, link de exactamente. Tinder. Ok. Eso, por eso, claro, por esa misma razón, o sea, a veces desde nuestro punto, desde el pensamiento occidental quizás, eh, pensamos de una manera, pero no necesariamente se acopla a las comunidades, hasta las mismas ciudades, porque cada distrito, cada lugar tiene su propia costumbre, su propio usos y costumbres. Bien, eso nomás era mi comentario. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, son ya 10 para las 5. En realidad, como ven, esto es muy largo, son muchísimos temas que se tendrían que abordar, pero por lo menos tenemos una mirada. Yo quisiera saber si hay preguntas hasta aquí para poder desarrollarlas, para poder cerrar un poco el tema. Y sí sugerir que cuando ya se seleccione a las personas, se les puede brindar la capacitación, porque el enfrentarse a medios, tanto como dar entrevistas o como conducir un programa, existen técnicas desde modulación, desde vocalización, y que los comunicadores sociales ya lo deben conocer, pero muchas veces los que no son comunicadores tienen que recibir ese entrenamiento, ¿no? Tan linda, Julie. Dedito arriba, sí. ¿Preguntas hasta aquí? Yo he anotado a quienes han participado y bueno, como esto queda grabado, más o menos ya van a saber. Dagner, no sé si estás en línea. Sí, buenas tardes. Dagner, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te he escuchado, no te hemos escuchado, si puedes participar. Sí. Claro, perdón, soy yo que recién acabo de llegar a casa por el tema del trabajo también. Un poco que estoy un poco mal, ¿no? No es COVID, pero sí estoy un poco con un No poco es tos. COVID, es Omicron, ok. Espero que no. Delta. Bueno, acotando lo mencionado, creo que es un aspecto muy importante el que acaban de mencionar, en sí, sobre la sexualidad de manera general, ¿no? Y un poco a manera de comentarles, por ejemplo, un tiempo estaba trabajando por Chudimvilcas en el área, por ejemplo, netamente para instalación de paneles solares, porque mi carrera va por ese tema. Y pues hay como que la cultura se encuentra demasiado arraigada a temas sobre machismo, que es un aspecto muy, muy importante que se viene trabajando en esta localidad exactamente, ¿no? Por los distritos Libitaca, Chamaca, tal vez ahí alguien conoce, el cual pues se pensaba implementar aproximadamente el siguiente año un programa en el cual iba a implementar distintos aspectos para poder solucionar este tema. Sin embargo, ya desde hace años es una de las provincias con más conflictos en este punto sobre machismo, ¿no? Entonces, con lo mencionado y con lo que viene trabajándose ahora sobre sexualidad, creo que es un aspecto importante el cual lo pueda llevar como herramienta para poder incluso incidir y también poder actuar sobre este punto o este foco, ¿no? Que es súper, súper grave, por así decirlo, en el cual se podría trabajar. O sea, creo que es una manera de comentar nada más. Ok, Dagner, muchísimas gracias. Hay algunos que dicen renombrar nombre. No sé qué significa eso. O sea, no les han colocado su nombre. Antoinette, Damián, ¿estás por ahí? Hola Patricia, ¿qué tal? Antoinette, ¿cómo estás, Antoinette? Contigo sí hemos conversado ya. Sí, correcto. Me has dejado de tareita que investigue un poco más. Por favor, la parte de transexualidad, ya me acordé. A ver, renombrar. Hay varios que veo que dicen renombrar.
Mario Jesús Cárdenas. Sí, ¿Cómo buenas estás? tardes. Buenas tardes. Antes de que Buenas termine tardes. para escucharte. Bueno, básicamente para indicar que me ha gustado mucho lo que es la conversación así en términos generales y sí estoy, digamos, de acuerdo a sobre todo un detalle que han estado conversando, de que el tema de lo que es todo lo que es el tema de sexualidad y sexo, género y todos esos detalles así, es algo que se tiene que tratar sin importar lo que es el contexto de las personas con las que estemos hablando y sí dar toda la información con la mayor claridad posible. Yo creo de que si es que alguien también fuera de ello, también agrega un punto de informativo, dinámico y de buena explicación, creo que bastaría ello para motivar a las personas y tener mucha más conciencia en esos temas que pueden ser en algunos puntos un tanto más personales o tal vez sensibles o tabús que puedan considerarse aún. Ok, muy bien. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, creo que voy a ir ya finalizando este encuentro, este conversatorio. Nos quedan un montón de cosas por las cuales tenemos que hablar, aclarar. Más o menos ya tenemos algunas ideas, que era lo que básicamente querían. No sé si está Milagritos por aquí o alguien de la red. Hola, hola. ¿Quién está? ¿Con quién hablo? ¿Pamela? Sí, con Pamela. Pamela, ¿cómo estás, Pamela? Sí, estoy encargada en la sala y con Lari también. Aquí está Larisa. Ahí está, Larisa. Sí, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Sí, aquí estamos. Ya estamos agradeciéndole también por todo lo que hoy día hemos conversado. Se ha No sé si notado tienen la participación. alguna consulta, Larisa, antes de que tú me despidas, no sé si tienen ustedes como organizadoras alguna consulta, alguna pregunta que quieran formular. Si esto era lo que estaban buscando. Yo, por mi parte, voy a pasar. Sí, o sea, realmente sí se... Impresiones, Sí, justamente. ha sido muy participativo. Lo que en sí nosotros también queríamos era de que todas y todos puedan participar y es lo que se ha logrado. Ha habido mucha participación, han estado en el chat, han estado atentos, ha habido mucha dinámica y en sí el tiempo se ha pasado bastante rápido. Se ha quedado corto Súper el tiempo. rápido, son las 5 de la tarde, sí. Es muy, muy rápido. Pasó así, rapidísimo. Listo, si no hay nada más, entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, quiere decir algo? Buenas tardes, perdón, soy Gley otra vez. Ya. ¿Quién está? Julie, ya, Julie, dime. Era otra compañera la que quería consultar, pero bueno, en realidad lo que yo quisiera es que de repente nos recomiende algunos libros acerca de los temas para poder revisar así a más profundidad. Eso era mi consulta. Ya, perfecto, me encanta eso. Sobre más o menos, ¿qué es lo que te gustaría? O sea, porque Lo que hemos hay hablado varias hoy cosas. día. Lo que hemos hablado Oye, hoy día. es que hemos hablado de tantas cosas, por eso les recomendé el libro de Mujeres del Alma Mía, porque este libro no es una memoria, no es una biografía, no sé cuántos han leído a Isabel Allende, yo diría que es como ¿cómo decirlo? No, es que no podría calificarlo realmente el libro, cuál es el estilo que tiene. Es un estilo muy particular de pronto de abordar el tema del feminismo y de hacerle entender a la gente exactamente qué es el feminismo, de una manera muy, muy sutil, muy sencilla, muy rápida. Por eso es que lo sugerí. Y de pronto alguien quiere hablar sobre, no sé, básicamente conceptos, hay varios. A mí me gustaría más que lean de pronto Historia de la Sexualidad de Foucault, no sé quiénes lo han leído, revísenlo.
tienen a Silvia de Béjar, es otra sexóloga española, tienen a Cher Haidt, que ella es la que escribe el orgasmo femenino, es una de las pioneras en este tema. Tienen a... esos son, digamos, como las últimas. Cher Haidt ya falleció. Tienen aquí más que pueden tener, bueno, y los clásicos que tienen a Kinsey, tienen a Kaplan, ¿no? Esos son clásicos, pero bueno, dependiendo, por eso digo, de qué es lo que están buscando. Es lo que pueden, lo que comiencen con estos, me gusta mucho. Algunas sobre aborto terapéutico. En serio, gracias por la charla, ha sido muy entretenida, comparto el tema, es muy complejo. En una idea, resúmelo. En una idea, resúmelo. ¿Qué? ¿Algún tomo sobre aborto terapéutico? Mira, sobre aborto terapéutico no, pero hay varios sobre el tema de interrupción de embarazo, varios. No te podría dar ahorita un nombre, lo que puedo sí es comprometerme a pasarlo de repente al chat que se está formando, puedo hacerlo sin ningún problema, tengo varios de esos libros a la mano. Tsunami 2, ¿de qué trata? No lo he leído. No lo he leído, si me dicen de qué trata, genial. Sí. Silvia, ¿quién levantó la mano? Hola, ¿se me escucha? Sí. Ah, perdón, olvidé lo de mi micro. Quería comentar sobre Tsunami 2, que es un compilado de autoras feministas y de varios feminismos en general, porque, bueno, sabemos que existen un montón de ramas y que muchas de ellas pues tienen un trasfondo histórico, muy aparte de la primera ola, la segunda ola, la tercera y creo que ahora se viene la cuarta ola. Entonces, yo puse puse Tsunami 2 porque es como un tsunami de nuevas, de escritoras, pero en realidad que siempre tienen en cuenta lo histórico, ¿no? Entonces, creo que es algo que les recomendaría para quienes estén interesados en conocer más sobre los feminismos en Latinoamérica, ¿no? Incluso excelente. Cuestionan los feminismos que iniciaron en Europa, ¿no? Entonces tratan de hacer desde el sur y creo que es más contextualizado a lo que nosotros también hemos vivido, ¿no? E incluso, ¿no? Creo que ya cuando ustedes lo lean, pues ya pueden sacar sus propias conclusiones. Yo lo imprimí, está en PDF en internet y lo imprimí, lo leí, así está muy bonito. Perfecto. Mira, voy a revisarlo, no lo había leído. Silvia de Béjar, sí, Historia de la Sexualidad, Michael Foucault, tiene 3 tomos, Foucault es un monstruo, así que pues, revísenlo. El orgasmo femenino es de Cher Haidt, se escribe S-H-E-R-E-H-I-T-E, Cher Haidt. Las coordinadoras podrían pasar el enlace al grupo. Sí, yo creo que sería más sencillo, ningún problema. Me encanta la idea de que puedan leer, revisen, lean lo que puedan. De eso se trata. Leanlo en PDF, leanlo no sé, en físico, pero lean, chicos. Eso es importante. Bueno, ahora sí, siendo las 5:02, entonces les agradezco su permanencia. 58 participantes quedaron. 2 levantan la mano. Silvia ya habló. Gley, a ver, Gley, para terminar contigo. Sí, me gustaría que se generen más espacios como este, porque considero importante. Como vamos a ser comunicadores y facilitadores de información, esto nos permite estructurar de mejor manera nuestras ideas. Entonces, creo que un espacio así nos va a fortalecer más, ¿no? O entre nosotros mismos, compañeros, también poder practicar, hablar, y entonces nos va a ayudar. Eso quería, gracias. Qué ocurrencia, Gley. Yo encantadísima de poder ayudarlos y orientarlos cuando quieran. El correo mío, bueno, más que correo, ¿cómo es que es? A ver. Aquí no sé cómo es que lo escribo. ¡Ey! Es que me salí de aquí, no sé cómo es que es acá. Bueno, es @sexoamedianoche, que no lo puedo poner. No sé por qué. No puedo escribir, pero bueno, es @sexoamedianoche. Eso es en Twitter. Así que encantada y hasta una próxima oportunidad. Nos estamos encontrando y manteniendo en contacto.
Que tengan buenas tardes. Saludos por todo el Perú.